Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este lunes 27 de abril del 2020, con el gusto de todos los días para informarle a usted los acontecimientos más importantes que se han registrado en la agenda nacional, estatal, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. El día de hoy, en los próximos 30 minutos, le estaremos detallando toda la situación que prevalece en la República Mexicana con relación al tema del coronavirus, lo que está sucediendo en el estado de Chiapas en estos momentos. Desde el municipio de Ocosingo, el secretario de Salud informa sobre el tema. Se han reportado en las últimas 24 horas 12 nuevos casos de coronavirus en Chiapas, por lo que llegamos ya a 136 personas infectadas. También lo que sorprendió en Tuxtla Gutiérrez fue una marcha en representación de 1,200 meseros que se quedaron sin empleo, sin ingresos económicos, y lo que menos importa ante una situación de esa es la sana distancia. Están pidiendo apoyo a las instancias gubernamentales. Más tarde el reporte con mi compañero Rodolfo Flores. Voy primero con David Morales para que nos detalle dos asuntos nacionales. Uno tiene que ver con que Coppel y Andrea han sido las dos empresas que menos han cumplido con el tema del COVID-19, de respetar pues las recomendaciones de las autoridades en materia de salud. Y el segundo tema que llama la atención, la petición que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Banxico para que no rescate a las empresas después de que termine la pandemia. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Vamos con la información nacional. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que las empresas Andrea, Carnival, la tienda Coppel y Polín SLT no han cumplido con las medidas sanitarias, como la suspensión de sus labores, esto como medidas de mitigación para enfrentar la pandemia del coronavirus. Alcalde dijo que solo el 13% de las empresas no han cumplido con las disposiciones sanitarias, mientras que el 80% sí lo ha hecho. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal dijo que después de las inspecciones, las empresas no han cumplido, se les inició un proceso administrativo. En su mensaje dice: un llamado y un exhorto a cuidar a los trabajadores y cumplir con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación. El presidente López Obrador exhortó a las empresas a cumplir con las medidas sanitarias. No son medidas coercitivas, es el exhorto a las empresas que no cumplen. Esto es lo que dijo el presidente. También el mandatario, en otro tema, pidió al Banco de México tener cuidado y garantizar con los créditos que se destinará a las pequeñas y medianas empresas, con el objeto de que no se vaya a rescatar a quienes antes de la pandemia del coronavirus tenían problemas financieros. En su mensaje en la conferencia de prensa esta mañana, dijo: hay que tener cuidado, que sea la mediana y la pequeña no vaya a ser a rescatar empresas que antes del coronavirus ya tenían problemas financieros. Debemos de respetar el Banco de México y sus decisiones, pero sus reservas no son del Banxico, son de la nación. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario advirtió que si no se cuidan esos créditos, podrían cargarse a la hacienda pública. El titular del Ejecutivo señaló que a aquellos que quieren que regresen las antiguas fórmulas para salir de las crisis económicas que extrañan y añoran el neoliberalismo, no se entiende y lo respeta, pero en México, dice, hubo un cambio y ya no es más de lo mismo. Por último, dice, Banxico ha señalado que el apoyo financiero por más de 800,000 millones de pesos que anunció la semana pasada es necesario porque la contracción de la economía va a ser muy significativa este año. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Voy inmediatamente a platicarle la situación del coronavirus. Arrancamos con lo que está ocurriendo en el territorio nacional y después bajamos al estado de Chiapas. Es importante que usted conozca cada 24 horas cómo se comporta la pandemia en la República Mexicana. De los datos más significativos que tenemos en el territorio nacional es que se tienen confirmados y acumulados 14,677 personas que tienen coronavirus. De estos agregados, por supuesto, hay 7,612 que son sospechosas. 45,346 han dado negativas a las pruebas y hay confirmados activos 4,972 personas. El dato más preocupante, por supuesto, siempre tiene que ver con el tema de defunciones. Hasta este momento, desde que se confirmó el primer caso en la República Mexicana, han muerto un promedio de 1,351 personas por el tema
del coronavirus. ¿Cómo está la situación en el estado de Chiapas y esta conferencia de prensa que se ofreció desde el municipio de Ocosingo por parte del titular de la Secretaría de Salud? Estamos hablando de José Manuel Cruz Castellanos. Bueno, entre otras cosas, que en las últimas 24 horas Chiapas pasó de tener 124 a 136 personas contagiadas del coronavirus. Por distritos obedecen 6 casos a Tuxtla Gutiérrez, 3 a Palenque, 2 a Pichucalco y 1 a Tapachula. Y con esto estamos hablando ya que 30 municipios del estado de Chiapas tienen contagios de coronavirus. Ha ido avanzando de manera paulatina el virus a los diferentes municipios. Le voy a dejar aquí parte del relato en la conferencia de prensa y después le comparto más información del COVID en Chiapas. 12 nuevos casos que se agregan, ¿verdad? Y que corresponden a diferentes regiones, pero de esos 8 son masculinos, 4 son femeninos, 4 tienen derecho a bienestar al IMSS, 4 tienen derecho a bienestar al ISSSTE, 3 a la Secretaría y 1 más al ISTECH. Afortunadamente, de los 12 casos, 9 están aislados en su domicilio, así los vamos a tratar, esperando que no se nos complique, con una atención esmerada en su domicilio donde se visite y donde cada uno de los presidentes municipales, en las cabeceras donde están aceptados, siempre es de reconocer desde aquí la gran labor que los presidentes y los DIF están haciendo, porque les llevan su alimentación a sus casas, los ayudan y los están vigilando constantemente, al igual que nuestros médicos. Y tenemos 3 hospitalizados, de los cuales en total de los 12, 10 están estables, 1 grave y 1 muy grave que se tuvo que intubar a su llegada al hospital. La que sigue. En el caso de las regiones, bueno, más o menos el mismo porcentaje habla de lo mismo. La que sigue, por favor. En resumen, tenemos 37 pacientes dados de altas, 61 estamos vigilando en su casa, 17 tenemos hospitalizados estables, 4 graves, 10 hospitalizados graves intubados, y al día de hoy se completan 7 defunciones. La ocurrida en Motocintla, en un traslado hacia Tapachula, y que corresponde al IMSS ordinario que se trasladó hacia allá y creo que tuvo falleció en el camino, en el traslado. Bueno, le comentaba yo los casos por distritos, ahora le comento los casos por ciudad. Estos nuevos 12 casos que aparecieron en Tuxtla Gutiérrez en las últimas 24 horas. 3 corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 2 a Yajalón, 2 a Pichucalco, que sería uno de los nuevos municipios que aparece, 1 en Tapachula, 1 en Palenque, 1 en Reforma, 1 en Venustiano Carranza y 1 más en Chiapa de Corzo. Estos municipios ya habían registrado casos. La hipertensión arterial es la principal complicación que están enfrentando el personal médico, porque se trata, o particularmente en personas que tienen más de 65 años, que son donde aparecen ya estas enfermedades crónico-degenerativas. Son 12 síntomas, decía el secretario de Salud, que han detectado en los pacientes que tienen coronavirus. La tos, la fiebre y el dolor de cabeza han sido los principales. De estos 12 nuevos casos, 8 son hombres y 4 son mujeres. 9 de ellos se mantienen aislados en sus domicilios, están siendo atendidos desde estos espacios, y 3 tuvieron que ser hospitalizados debido, por supuesto, a que presentaron complicaciones más en su estado de salud. Hay, digamos, de los datos rescatables, 37 personas que fueron ya dadas de alta. El mayor o la mayor concentración de transmisión de coronavirus está centrada en el centro de la República Mexicana. Para el caso de Chiapas, las edades o menores de 29 años hacia abajo pues no han tenido todavía repuntes en el número de casos. Sí se han presentado, pero son
los menores. Los contagios mayores se ubican después de los 30 años y hace énfasis en las personas que tienen 55 y más y 65 y más. En estos dos rubros son donde se ubican los casos o el mayor número de casos en el estado de Chiapas. El 80% de todas las personas infectadas, hablamos de estas 136 personas que tienen coronavirus, son hombres. En porcentajes estamos hablando que el 14% fue de importación, los primeros casos que vinieron, personas que viajaron al extranjero. El 22% se dio personas que viajaron fuera del estado de Chiapas y el día de hoy tenemos 64% de infección comunitaria, es decir, de contagios entre propios chiapanecos. De a poco este porcentaje va subiendo y por supuesto representa un tema de alarma y preocupación porque ya cualquier persona puede contagiarnos de coronavirus. Allá mismo en Ocosingo está mi compañero Moisés Lorenzo, quien nos presenta cómo el mismo secretario de Salud fue a inaugurar una de las 10 clínicas alternas que va a tener Chiapas para atender los casos más graves de coronavirus. Muy buenos días amigos de Cuarto Poder, muy buenos días, saludándolos desde la ciudad de Ocosingo, Chiapas, su amigo Moisés Lorenzo, siempre en el lugar de los hechos, reportando para todos ustedes que esta mañana el secretario de Salud, José Manuel Castellanos, pues ya se encuentra acá en Ocosingo, Chiapas, realizando la inauguración de la clínica de atención respiratoria COVID-19, esto pues ya con el firme objetivo pues de empezar a atender personas con problemas respiratorios, por supuesto también sobre los problemas que estamos viviendo sobre la pandemia COVID-19. Aquí se encuentra también las autoridades del municipio, como lo es el presidente municipal de Ocosingo, el licenciado Jesús Oropesa Nájera, y por supuesto el secretario municipal, el licenciado Gerard Trujillo Rodríguez, quienes están acuerpando esta mañana al secretario de Salud. Reportó para Cuarto Poder Moisés Lorenzo desde la ciudad de Ocosingo, Chiapas, en la puerta de la entrada a la selva Lacandona. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga y tengan feliz inicio de semana para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias Moisés por esta información. Está en la línea telefónica Rodolfo Flores. Hoy fue un día típico en Tuxtla Gutiérrez y decimos atípico por la situación que vivimos del COVID-19. Sabemos que la capital de Chiapas pues prácticamente en una época o temporada, por llamarlo así, normal, las manifestaciones son comunes. En relación al tema del coronavirus, no tanto. El día de hoy apareció una representación de cerca de 1,200 meseros que desafortunadamente se han quedado sin empleo y que esto pues no les interesa tanto la sana distancia o el tema de recomendaciones de la Secretaría de Salud porque se han quedado pues sin el sustento para sus familias y esto también los deja en una situación vulnerable. Mi compañero Rodolfo Flores le dio seguimiento a esta manifestación el día de hoy. Te escucho, Rodo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles, y es que cerca de 100 meseros, personal de seguridad, cocineras de restaurantes y establecimientos que han cerrado en Tuxtla Gutiérrez por la contingencia del COVID-19 realizaron una movilización este lunes para pedir el apoyo a las autoridades municipales y estatales ante la falta de ingresos, ya que llevan más de 2 meses sin trabajo derivado de la contingencia sanitaria. Los manifestantes dieron a conocer que son cerca de 1,200 empleados de ese sector que están sin trabajo, de empresas restauranteras. Sin embargo, son mucho más con el giro de bares y otros establecimientos relacionados que se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas. Detallaron que desde el mes de marzo fue cuando los patrones tomaron la decisión de cerrar, por ello han quedado sin el sustento que les permite llevar los alimentos a sus familias, ya que son el sostén principal. Precisaron que han pasado 2 meses de haber quedado desempleados, ya han gastado los pocos ahorros que tenían, están desesperados y requieren de un apoyo para pasar esta grave crisis, ya que en algunos casos pues no tienen ni siquiera para pasar el día. Indicaron también, en un caso particular nos comentaba Pedro, mesero de un restaurante bar de la zona poniente norte de Tuxtla, reconoció que en su caso su patrón le apoyó con una liquidación, pero este dinero, pues en este tiempo que ha pasado, se ha terminado quedando en una situación precaria. En este grupo, donde el reclamo de hombres y mujeres de diferentes edades puede solicitar un apoyo a las autoridades estatales, recordaron que a nivel federal se anunciaron diferentes apoyos, como el de las despensas y el famoso crédito a la palabra para los sectores vulnerables.
En este sentido, indicaron que este apoyo debe aplicarse a personas como este sector, ya que son gente trabajadora y responsable, que en algún momento, ya reactivada la economía, podrían pagar este tipo de préstamos. Recordaron que días atrás enviaron un escrito a las autoridades estatales para plantear este problema. Sin embargo, la respuesta que han recibido es que deben quedarse en casa, pero no ofrecen alguna alternativa para sobrellevar esta grave crisis económica. En este escenario dieron a conocer que la mayoría de establecimientos que han cerrado sus puertas, pues ya no volverán a abrir, ya que estos, o por ejemplo las cafeterías, nos comentaban, y restaurantes, se habían instalado en locales rentados. Así pues, esta situación, Adolfo, lamentable de desempleo también, y como tú comentabas, esta situación de no respetar la sana distancia, las medidas sanitarias, pero bueno, también en este escenario plantearon que prácticamente no tienen ni para la combi, ni para la comida, y bueno, tienen que salir a pedir este apoyo. Así está la información que te presento, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. A la gente que nos escribe en redes sociales, también gracias este comentario de Alfredo López Morales, que comenta: saludos y gracias por mantenernos informados de lo que sucede en Chiapas. Qué bueno que estén dando información de todo tipo en relación al COVID-19. Las autoridades que correspondan, dice, a través del comentario que hace, deberían verificar también en las colonias, porque existe mucha gente que anda deambulando en los depósitos de cervezas y otros lugares. Además, utiliza él este adjetivo: los drogadictos y alcohólicos y otras personas abandonadas también los deberían llevar a algún albergue, porque al parecer ellos son inmunes y nadie les interesa. Es parte del comentario que hace en redes sociales. No todo es malo, fíjese, con relación al tema del coronavirus. Hay buenas acciones por parte de los empresarios que vale la pena resaltar. Aquí una de ellas, esta iniciativa llamada Héroes de la Salud. Los empresarios del estado de Chiapas, particularmente los que están enfocados al rubro de turismo de naturaleza, lanzaron la iniciativa denominada Héroes de Salud, cuyo propósito es que mediante el uso de vehículos que antes eran destinados para viajes de turistas, se pueda mover al personal médico de manera segura a los hospitales de Tuxtla Gutiérrez. Pablo César Albores León, presidente en el estado de la Alianza de Naturaleza, comentó que cualquier nosocomio público de la ciudad que requiere el traslado puede comunicarse al 961-909-3919 para que se concrete el apoyo. El traslado es gratuito para el personal y seguirá en tanto más empresas sean solidarias, principalmente con la entrega de combustibles. Los vehículos son sanitizados todos los días y se sigue un estricto protocolo, tanto del personal médico como de los conductores de las unidades. La estrategia comenzó hace 4 días en Tuxtla Gutiérrez y ya movieron un promedio de 55 personas hacia el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y a la Clínica Alterna de Atención por COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez, que está instalada en el Centro de Convenciones y Poliforum. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Lamentablemente el tema del coronavirus le ha pegado a prácticamente todos los sectores. Algunas de las proyecciones que tiene el Consejo Coordinador Empresarial en el estado de Chiapas señalan que al término de la pandemia en nuestra entidad se habrían perdido cerca de 1 millón de empleos más o menos formales. Es lo que tienen estimados. Un rubro que lo está sintiendo y bastante, pues es el transportista. Dice que son ya cuantiosos los daños y las pérdidas económicas por esta pandemia. La reducción de las actividades en diferentes sectores ha golpeado fuerte al del transporte, que redujo sus unidades al 50%. Esto por la pandemia del COVID-19, situación que hace insostenible hacer los pagos de unidades y afecta a los concesionarios y trabajadores del volante, por lo que requirieron el apoyo económico y créditos al gobierno de Chiapas. Al respecto, el dirigente de la Cámara Estatal del Autotransporte, David Fonseca Cartagena, lanzó un llamado urgente a los 3 órdenes de gobierno, toda vez que el panorama que se vive actualmente con la cuarentena, que mandó muchos a sus casas ante la emergencia sanitaria, está desembocando en la asfixia económica de los transportistas. Comentó que independientemente de la ayuda con despensas o combustible, las autoridades deberían anunciar con qué apoyo económico pueden asistir a ese sector, ya que tienen que pagar cada mes las letras de sus unidades, en donde por ejemplo de un taxi se dan 6,200 pesos y de las urbans o combis arriba de los 14,000,
pero si se trabaja un día sí y otro no, aunado a que se redujo la circulación de colectivos, simplemente no está saliendo ni para el 30% de las letras, señaló. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Algunos sectores de la población no tienen tantas opciones como otros y bueno, tienen que protestar para exigir apoyo de la autoridad. Sin embargo, lo más importante es cuidar la salud. Por esa situación hubo un desalojo frente a Palacio de Gobierno, donde habían algunas manifestaciones y plantones que llevaban ya varias semanas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó del desalojo de 2 plantones que se mantenían a las afueras del Palacio de Gobierno, esto por poner en riesgo su integridad ante la fase 3 del COVID-19. La autoridad informó que por medio de protocolos de respeto a los derechos humanos, elementos del grupo interinstitucional realizaron el desalojo de 2 grupos de 150 personas, donde se logró la detención de 3 personas. Durante el operativo realizado por la Secretaría, la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y Guardia Nacional, se estableció una mesa de negociación para apoyarlos con el transporte de sus pertenencias a sus lugares de origen. Al obtener una respuesta negativa, se inició el proceso de desalojo, en la que se efectuó la detención de 3 personas del sexo masculino, quienes fungían como líderes de ambos grupos que se mantenían en la plaza desde el pasado 30 de diciembre de 2019. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Otro de los temas preocupantes tiene que ver con los incendios forestales. ¿Y por qué se lo digo? Hasta el corte del 9 de abril, Chiapas tenía apenas 1,937 hectáreas siniestradas. En 2 semanas, hasta la fecha, el último corte de la Comisión Nacional Forestal revela que en el estado de Chiapas se han quemado ya hasta este momento un promedio de 6,188 hectáreas. Ese número es el que se está manejando y por supuesto son datos preocupantes. Imagínense, a nivel nacional, en los días comprendidos del 17 al 23 de abril de este año se presentaron 170 incendios forestales que impactaron en 21 entidades federativas, dañando 5,767 hectáreas. Es importante señalar también que una de las principales preocupaciones para el caso de Chiapas, pues obedece al tema del incendio que afectó desde el pasado 4 de abril las paredes del Cañón del Sumidero y que el control se mantiene en un 90%. En el acumulado de todo el año, Chiapas sigue apareciendo en el top 10 de las entidades federativas que más superficie siniestrada tiene, pero que también más incendios forestales reporta. Estamos hablando que hasta este momento se han registrado 101 incendios forestales en nuestra entidad. Es parte de la información que da a conocer la CONAFOR con relación a este tema. Bueno, en otros datos le comento y le comparto el siguiente mensaje que da la presidenta del Partido Verde Ecologista de México con relación pues a este llamado y a este exhorto que hizo en su momento el titular del Poder Ejecutivo para donar cerca del 50% de las prerrogativas. Esto solamente es un exhorto porque usted sabe que finalmente cada partido político puede disponer de sus prerrogativas y no es una obligación. Hay varios partidos políticos que se han sumado ya. Estamos hablando de Chiapas Unido, Morena, el Partido del Trabajo y ahora lo hace el Verde Ecologista. Escucha el siguiente mensaje. Amigas y amigos, es un gusto manifestarles que el día de hoy entregamos de manera oficial el documento que autoriza nuestro Consejo Político Estatal y se suma al llamado realizado por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, a efecto de renunciar al 50% de las prerrogativas. Agradezco a las y los presidentes municipales de Villaflores, Bochil, Ixtapa, Copainalá, Ángel Albino Corzo y de manera especial a los ayuntamientos de Tonalá y Palenque, quien junto a sus síndicos y regidores se han sumado a este llamado donando su salario. Aprovecho este espacio para decirles que durante la segunda sesión del Congreso del Estado dimos lectura a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal para modificar la fecha de inicio del proceso electoral 2021. La bancada del Partido Verde dará su total respaldo y voto a favor a tan importante iniciativa en beneficio de las y los chiapanecos. Muchas gracias. Bueno, ahí tiene este mensaje, veremos si los...
Buenas tardes, Adolfo, y a ti el auditorio de TV Noticias. Como tú bien lo comentas, pues el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Walter López Báez, quien es director de coordinación del INIFAP, que es un Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, quien nos comentaba respecto al tema de hay una nueva variante que está causando sensación dentro del sector, que es el tema de un frijol. El frijol se llama Verdí, es una nueva variante creada en 2009, que se viene aplicando desde el 2009 hasta 2015. Esta nueva variante se ha aplicado enfocadamente a Villacorso, Villaflores y esta zona de la Frailesca. Al final de cuentas, lo que vienen estos pequeños resultados que ya se ven palpables es de que aumenta y después de duplicar la producción de frijol que se tiene en la zona. Algo que nos comentaba Walter López Báez es de que la Frailesca se ha convertido, era bien señalado como el granero de Chiapas, y que al final de cuentas, con poco a poco, con el tema de las quemas, el tema de la poca innovación que se había aplicado en la zona, se había desertificado tanto. Sin embargo, con estas nuevas tecnologías que llegan a la zona, se viene refrescando el tema de la fertilidad. Algo de lo que nos comentaban de esta nueva variante de frijol es que al final de cuentas esta puede ser un poco más completa al final de cuentas en su producción. El grano sale entero al final de cuentas, y algo que nos comentaba también es de que es de fácil acceso y que en las próximas semanas van a llevar una campaña exactamente a más productores de Villacorso con el fin de que se amplíe esta difusión de la nueva variante de frijol Verdí. Cabe señalar que Chiapas produce frijol, no tanto como en otros estados, sin embargo ha sido un productor nacional destacado respecto a este tema. Pues es parte de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Y bueno, en algunos municipios del estado de Chiapas poco importa el tema de la pandemia, están por arriba los intereses de algunas organizaciones sociales que ha llevado una serie de conflictos y enfrentamientos. ¿Por qué se lo digo? Porque en el municipio de Carranza, pues sencillamente prendieron fuego a unas viviendas por una disputa de tierras. Le cuento bien cómo está este asunto en aquella zona del estado de Chiapas. Grupos antagónicos prendieron fuego a una decena de casas en los poblados de San Bartolomé de los Llanos y Yaxchen de los Pobres, municipio de Venustiano Carranza, por la disputa de tierras. Así de sencillo, de acuerdo con el reporte de los afectados. Dijeron que desde la madrugada de este domingo, más de 100 hombres presuntamente armados se trasladaron a ambas localidades en varios vehículos. Agregaron que los pobladores no opusieron resistencia, más bien abandonaron sus viviendas para evitar un enfrentamiento con los agresores, que pertenecen a distintas organizaciones sociales, y que finalmente prendieron fuego a estas viviendas. Esto pues es lamentable, y urge también que las autoridades intervengan en el asunto para evitar que haya derramamiento de sangre, que haya víctimas, como ha ocurrido en otros ayuntamientos por otros temas que son políticos, pero que han dejado muertes de personas. Así está la situación de complicada en el estado de Chiapas. A través de las redes sociales, Odalis Pérez pregunta cuántos casos de coronavirus hay. Lo decíamos al inicio de esta segunda emisión, pero por supuesto lo compartimos de nueva cuenta con mucho gusto. En las últimas 24 horas se confirmaron 12 nuevos casos de coronavirus, lo que significa entonces que 136 personas están infectadas de este padecimiento. Todos los días se hacen pruebas para confirmar o descartar más casos, y se actualizan cada 24 horas a la 1 de la tarde en la página de la Secretaría de Salud. De ahí, por supuesto, retomamos la información. En la línea telefónica está mi compañero Freddy Manga para que nos detalle parte de las actividades deportivas. Freddy, también, muy buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes para ti y al auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Vámonos con las noticias deportivas de este día, hablando desde el aspecto local. Decir que el evento, la Copa Internacional Tornados de Básquetbol, que tenía prevista realizarse el próximo 15 de mayo, pues tendrá que esperar. No sabemos bien lo que está aconteciendo en el tema de la cuarentena, la pandemia que vive actualmente el mundo, no solamente nuestro estado ni el país, a nivel mundial, pues está obligando a reprogramar un sinfín de eventos deportivos, y el evento basquetbolista pues también tendrá que esperar. Originalmente, te digo, estaba planeado para mediados del mes de mayo. Ahora el organizador principal, el director general de Club Tornados de Tuxtla Gutiérrez, el profesor Valdemar Chairés Martínez, pues ha dicho que tentativa
la fecha para reprogramar es el mes de julio, también a mediados y cuando se esté en el periodo de vacaciones, aunque pues conocemos bien la situación, Adolfo, no se sabe todavía el tema de la Secretaría de Educación cuando estaría llevando a cabo el periodo vacacional con todo lo que se ha perdido de clases en estos días. Pero al final de cuentas, hablando del evento deportivo, está tentativamente para el mes de julio. Lo interesante es ver si las representaciones de países como Colombia, Panamá y por ahí República Dominicana estarían viniendo a Tuxtla Gutiérrez para ser parte de la segunda edición de la Copa Tornados Cañón del Sumidero. Eso lo veremos con el pasar de los tiempos y pues esperar a que se puedan dar las mejores condiciones para la realización de eventos masivos. Y en el aspecto nacional, Adolfo, decirte que el día de ayer domingo las redes sociales inundaron de mensajes póstumos y llenos de tristeza al fútbol mexicano, pues falleció Tomás Balcázar, el abuelo de Javier Chicharito Hernández, falleció a los 88 años de edad por complicaciones de salud. Habían rumores también, como ha sucedido en diversas situaciones, de que don Tomás Balcázar se habría contagiado de COVID-19 y al final eso es lo que habría acabado con su vida. Sin embargo, no se ha dado a conocer noticias más allá de eso. Solo los familiares y los doctores que atendieron a Tomás Balcázar dicen que presentó complicaciones de salud. Al final, decir que don Tomás Balcázar fue uno de los jugadores íconos del balompié mexicano, desde luego con las Chivas Rayadas del Guadalajara, fue campeón en la temporada de 1958-1959, gran delantero, de lo mejor que tenía en esos años el fútbol mexicano. Y algo que también llamó la atención en este seno familiar es que tanto don Tomás Balcázar como Javier Chicharito Hernández le marcaron un gol a la selección de Francia. El abuelo lo hizo en el Mundial de Suiza en 1954, mientras que en la mayoría recordamos el gol que hizo el Chicharito Hernández a la selección gala en el Mundial de Sudáfrica 2010. Las muestras de afecto, insisto, Adolfo, no han parado en redes sociales, todos lamentando el deceso de don Tomás Balcázar, y bueno, se cierra un ciclo dentro del fútbol mexicano con un personaje icónico. Vaya, desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia Balcázar Hernández y desde luego al fútbol mexicano en general. Esto es parte, Adolfo, del panorama deportivo. Gracias Freddy por esta información. Cambiando un poco de tema, le comento esto que ocurrió allá en la Trinitaria, este macabro hallazgo que se hizo de estas dos personas y que nos comparte Moisés Lorenzo. Le cuento bien de qué se trata el asunto. Habitantes de la colonia Álvaro Obregón del municipio de La Trinitaria localizaron un camión tipo volteo con dos cuerpos de dos personas completamente calcinadas. De acuerdo a la versión de los pobladores, la unidad de tipo volteo en color azul, sin placas de circulación, pues fue localizado en un camino de terracería que conduce a la colonia Vicente Guerrero Las Delicias. A su interior, le decía yo, estas dos personas prácticamente calcinadas. Es el reporte que tenemos hasta este momento. Lamentable esta situación. Vamos ya a la recta final de esta segunda emisión de TVO Noticias y saludo con el gusto de siempre a mi compañero Darwin Mendoza para que nos detalle parte de las actividades del mundo de la cultura y los espectáculos. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, a ti y a todo el auditorio que nos sigue a través de esta transmisión del día lunes 27 de abril. Y déjame comentarte que el arte urbano se apodera de la ciudad. Esto lo dijo María de Lourdes Morales Vargas, investigadora del CESMECA de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICAC, y explica que el grafiti, los murales y el arte urbano se apoderan cada vez más de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, algunas manifestaciones aún siguen siendo rechazadas, dice, sobre todo aquellas transgresoras, rudas y vandálicas ante lo humano. Agrega que la obra de los artistas urbanos se ha tenido una evolución y cree que la sociedad ha aceptado la práctica porque existe una nueva vertiente que es más bonita ante el ojo humano, la cual se conoce como muralismo urbano, que busca la sociedad se involucre en la creación de una pintura y se apropie de ella. No obstante, aquellas que contienen imágenes transgresoras o más vandálicas para algunos, por tener firmas, dagas o rayones en la pared, dice, en realidad no han sido aceptadas
porque son asociadas a actos ilícitos. Subraya que una imagen no es aceptada porque dentro de ella hay algo que no queremos ver y es además la evidencia de que existe una problemática cerca, es decir, una imagen está ahí por ciertas razones y no por un simple hecho de que el creador las haya querido plasmar sin razones, sino que las está proponiendo porque quiere decir algo. Concluye que si bien la gente ha aceptado la parte bonita que son los murales, no ha aceptado la otra parte que también tiene mucho que ver con que son estas pintas o estas dagas que se realizan en las paredes y que tiene mucho discurso y que es una huella o la marca de ciertos grupos contraculturales o de jóvenes que son marginados o segregados y que nadie escucha. Y déjame compartirte por último una noticia triste, y es que falleció el primer actor Aarón Hernán, quien falleció a los 89 años, según informaron fuentes oficiales como la Asociación Nacional de Actores ANDA, de la que en 1998 fue subsecretario. Nacido en Chihuahua en 1930, se trasladó a la Ciudad de México a finales de los años 50 junto con su madre, y fue a mediados de los años 60 cuando realizó sus primeros trabajos para televisión y teatro. El actor tuvo que estudiar contaduría antes de descubrir que su verdadera vocación estaba frente a los reflectores, pero una vez que lo supo, dedicó alrededor de 70 años de su vida a contar historias, participando en decenas de telenovelas, películas, obras de teatro y series para televisión. Con actuaciones menores en películas como La risa de la ciudad y telenovelas como El abismo, se fue abriendo paso en la industria para participar en títulos como La mentira, donde compartió créditos con Yulisa. El actor estudió en la Ciudad de México en el Instituto Cinematográfico, Teatral y Radio Televisión de la ANDA. Con una carrera larga de telenovelas, compartió créditos con primeros actores como Ignacio López Tarso en La tormenta, María Elena Márquez en El carruaje y Eric del Castillo en La mentira, entre otros. Ahí está pues, Adolfo, esta noticia de la partida de Aarón Hernán, un actor de televisión. Te hablo contigo otra vez. Gracias, Darwin, por esta información. Y bueno, con eso nosotros prácticamente llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición, Fanny Guadalupe, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid. Buenas tardes, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana y nos despedimos con este tema preventivo que hace referencia al COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Este virus produce una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas como dolor de garganta, tos seca o fiebre alta que en casos graves puede producir serias afectaciones respiratorias y neumonía. El COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa y la mejor manera de hacer frente a esta es tomando acciones para prevenir su dispersión. Es muy importante que todos como ciudadanos seamos conscientes de qué debemos hacer para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ya que se ha descubierto que personas que parecen perfectamente sanas también pueden ser portadoras del virus y contagiar a grupos vulnerables como lo son niños, adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras degeneradoras del sistema inmunológico. Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos. Solo sigue estas recomendaciones. Evita salir de casa y no acudas a lugares concurridos a menos de que sea necesario. Evita a toda costa tocarte la cara. No toques tu cara. Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial. En especial, si estuviste en contacto con algún objeto que haya sido tocado por otras personas contagiadas o no. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable y tíralo inmediatamente en un bote cerrado. Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. Juntos y bien informados, podemos evitar la propagación del COVID-19. Comparte este video. Gobierno de Chiapas.